El árbol de las brujas. Cuentan que por el Cerro del Judío en la Ciudad de México en años de la colonia, circulaba una leyenda sobre una señora que decía ser bruja. Ella no tenía ningún reparo en contarle a sus vecinas, sobre todo a las que más odiaba, las curiosas circunstancias que su suerte le permitía experimentar. Contaba con lujo de detalles que cada sábado por la noche estaba señalado como el día en el que hacían sus reuniones. Además de los sábados, los brujos incluían las fechas asociadas con festividades de la iglesia. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena observación. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena versión. Cuaresma, Domingo de Ramos. Todo era satanizado y ridiculizado por la maldad infinita del enemigo de Dios. Decía la bruja que para poder reunirse con sus hermanas y hermanos, se untaban el cuerpo desnudo unos ungüentos hechos con grasa de difunto, entre otras horribles cosas que el mismo diablo le había enseñado a fabricar, que luego trepaba a un árbol ubicado en el jardín de su propiedad y que desde ahí rezaba extraños cantos de invocación a los demonios. Entonces su cuerpo se alzaba como si tuviera alas o lo llevaran volando unos murciélagos gigantes. Flotaba por los cielos bajo el aspecto de una sombra que nadie podía percibir, volando con una velocidad impresionante, para después aterrizar en una colina apartada de las casas. En dicho lugar comenzaba una ceremonia, donde a manera de la Santa Misa, el demonio se situaba frente a sus feligreses, y con la ayuda de algunos diablos, vestidos a manera de monaguillos, oficiaba una misa negra, donde exhortaba a todos los presentes a pecar con tanta frecuencia como les fuera posible, hacer el mal cada vez que tuvieran la oportunidad de hacerlo, pecar, odiar, lastimar, acusar, atacar, envidiar, embrujar, enemistar, y hasta quitarle la vida a todos aquellos que pudieran ofender y maldecir a la menor provocación. Bajo juramento de un paraíso mejor que el de Dios, el diablo prometía a sus adeptos riquezas y poder en esta vida. Interrumpía la misa para que cada uno de los asistentes pasara y besaran sus mejillas, así como el pie, la mano y el costado izquierdo, repitiendo todo el tiempo las oraciones de su fe, que eran todas obscenidades y maldiciones. Dicha ceremonia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba antes del primer canto del gallo. Justamente cuando la neblina comenzaba a desaparecer y la mañana ya se empezaba a asomar en el horizonte, los brujos y brujas regresaban a sus hogares a dormir, para después preparar sus malignos planes de noche. Contaba la bruja que cuando alguien era iniciado en la fe satánica, era el mismo demonio el que se acercaba al novato, y en una especie de credo lo hacía jurar y prometer obediencia y sumisión a su nuevo señor. Después Satanás marcaba el cuerpo del novato con alguna seña, que cuidaba de esconder cuidadosamente entre los pliegues de su carne, como signo único de su obediencia hacia el mal. Podía ser un lunar o bien una mancha de pelo muy negro como de animal. Tanto repetía la anciana las historias de los aquelarres, que un día una de sus vecinas dejó de pensar que eran inventos y se decidió a espiarla, en compañía de su esposo, una noche de sábado. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar en aquella noche de luna llena a la anciana trepada en la rama más alta del árbol de su jardín? Estaba despegando sus pies y desapareció repentinamente enfrente de sus narices y con toda la claridad que les daba para ver la luz de la luna. Enseguida avisaron a las autoridades alarmados y a la mañana siguiente la mujer ya estaba siendo procesada. Una vez que se dictaminó que la bruja tendría que ser ahorcada y quemada, dicen los que presenciaron aquello, que antes de fallecer, lanzó una carcajada al aire creyendo que sería rescatada por su amo. Cuentan también que después de su fallecimiento, los vecinos intentaron quemar ese árbol en su jardín para impedir que otra bruja lo utilizara, pero en vez de ser consumido por las llamas, aparecieron las huellas descalzas de aquella mujer como iluminadas por las llamas del infierno, evidenciando el pacto que la hiciera perder su alma inmortal
entre las garras de Satanás. La fiesta en el infierno. El caso que a continuación les narraré es único en el mundo. Es horrible y fue rescatado de las leyendas de esta encantadora ciudad de Guanajuato, ubicada en México. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados, y a quien lo solicite, van hasta donde se les indique. Tal y como es el caso del grupo de músicos encabezados por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha en un viernes 13. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta, diciéndoles: «Yo pago muy bien, pero tienen que ir vestidos de negro». Ellos no pusieron ninguna objeción. Llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche. Se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba, llegaron a las 10:30 de la noche. Ya reunidos todos, esperaron, y al oír las campanadas de la hora marcada, vieron en forma extraña cómo ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros, ¿saldría de la pared? Ignorando esto, lo siguieron a pie como él les pidió, y después de una larga caminata llegaron hasta la calle de las Ánimas, a una elegante mansión. Ellos se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esa casa. De hecho, no existía. Entraron y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el señor pidió que esperaran, y ante la poca iluminación decidieron sentarse. Unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco, y así lo hicieron. Sin hablar ni voltear, empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música de vals. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala. Pero al finalizar una melodía, echaron una mirada, al tiempo que se hacían señas entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso. Tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran horribles, rojos como si echaran lumbre por ellos. Nuestros músicos se sintieron desfallecer de miedo, experimentaban un escalofrío que los paralizó y querían escapar. De pronto, una mujer de las parejas se acercó a ellos. Sorprendidos la reconocieron. ¡Hey, miren! ¿Acaso no se trata de Juanita? ¿No es acaso la hermana de uno de nuestros compañeros? ¿Cómo es posible si ella tiene 2 años de haber fallecido? Ella les habló en voz baja. ¿Pero acaso no se han dado cuenta? ¡Salgan inmediatamente! ¡Este es el infierno! Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tan horrible experiencia. ¿Te has puesto a pensar por un momento cuán sola y oscura queda la escuela a medianoche? Cuando por sus pasillos y salones no hay nada más que el eco de 1000 risas y gritos rebotando en las paredes. Ahora imagina cómo se veía aquella primaria en Guadalajara, una de las más grandes, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este horrible relato, el enorme patio de concreto ubicado en medio de esta majestuosa construcción. Solo una barda de 3 metros de alto separaban al velador de la escuela y las luces callejeras. El pobre don Epifanio vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más de compañía que una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises brillando como fantasmas. Una pluma y lápiz tirados por ahí, un libro roto por allá. En fin, la misma escena noche tras noche. ¡Qué escuela tan bella! Una de las primeras construidas en la capital de Jalisco. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre hasta esa noche, la última.
Estaba en el segundo piso del edificio, a cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. ¿Quién anda ahí?, preguntó Epifanio, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Mientras se acercaba al segundo B, el grupo de Carlitos, un travieso niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. Sí, sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí irás a la dirección, se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que yacía más oscuro que su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo 2 veces, don Epifanio dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a las ratas. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse, y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón mientras pensaba furioso. Ahora sí estás en aprietos, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo. Pensamiento que se interrumpió con el repetido ruido extraño. Esta vez pareció un silbido un tanto rasposo. Es el aire, pensó una vez más. Luego un aullido terminó por convencerle que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó a comprobar que el sonido venía del 3er piso. ¿Qué podía estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió. Esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar, y no era para menos. Si a algo le temía don Epifanio era un asalto. No podía ni imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. ¿Pero cómo es que se pudieron haber metido?, se preguntaba mientras la frente se le llenaba de sudor. Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando, continuaba cuestionándose. Pero ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el 3er piso? ¿Y si bajo para llamar a la policía? No, podrían tardar más de 10 minutos. Seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. No podía ser posible. Pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Epifanio se erizó, y el viejo comenzó a pensar 1000 cosas, mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería un gato herido? ¿O quizá alguien que busca refugio? Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado, y tal vez ya ni servía, pero eso no importaba. Allá detrás del último pupitre, en el rincón más lejano a la puerta estaba el bulto. Nadie más. Esta vez sí estaba convencido. No podría ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. Debe estar hambriento por la forma en que llora, continuaba pensando don Epifanio. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas, como qué darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara del maléfico ser. Un angelical bebé de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sucedió después ya no pudo relatarlo de manera congruente don Epifanio. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo en el cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible que pasa sus últimos años en un manicomio de esta ciudad, y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz.